Buenas tardes, bienvenidos a la última charla de este programa que tuvimos a lo largo de febrero y que organizamos el Laboratorio de Robótica y el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología del Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. Hoy vamos a cerrar con un tema pues muy interesante que tiene que ver con la cuestión de la coautoría y la transdisciplina, y tenemos dos invitados, un colectivo y a Pablo Martínez Zárate. Este colectivo es el Taller 30, que voy a presentar a continuación. Es un espacio colaborativo en San Miguel de Allende que alberga una cooperativa de artistas cuyo trabajo integra arte, tecnología, ciencia, sonido y diseño. Además de ser un espacio de producción, tiene como principal enfoque el desarrollo de proyectos transdisciplinarios, así como la interacción comunitaria a través de talleres, residencias y el ciclo H3AR, de sesiones de escucha a través de acciones experimentales y arte sonora. Este proyecto, que surge originalmente como un espacio de experimentación, producción e investigación para dar continuidad a nuestro trabajo con un enfoque de colaboración, intercambio y vinculación de conocimientos y saberes. Como colectivo, busca situar este espacio como un referente local que fomente intersecciones y relaciones de saberes, medios, disciplinas y tecnologías que se tejen a partir del arte y que conllevan diálogos, intercambios colaborativos y la formación de públicos y nuevos creadores. Les interesa generar un vínculo de intercambio y comunicación con instituciones culturales, académicas y científicas, públicas e independientes, colectivos, organizaciones sociales, artistas, científicos, críticos, investigadores, educadores y hacedores en general, y así dar a conocer Taller 30 como un espacio nodal que promueve nuevas formas de abordar el arte y su relación con la ciencia y la tecnología. Taller 30 son Marcela Armas, Daniel Eckfurt, Gilberto Esparza, Arthur Henry Ford, Diego Liedo, Taillo Miyake, Bruno Monsiváis, Iván Puig y Leslie San Vicente. Ahora voy a presentar a Pablo. Pablo Martínez Zárate es artista, documentalista e investigador mexicano cuyo trabajo explora los cruces entre memoria, cuerpo y territorio desde la práctica experimental y documental en medios múltiples. Es reconocido en México y Latinoamérica como uno de los principales exponentes de la narrativa documental web e inmersiva. Ha expuesto individualmente en recintos importantes de México y su trabajo se ha incluido en festivales como DocsMX y Ambulante en México, MDBO en Bogotá o IBFA en los Países Bajos. Ha publicado varios libros de ensayos sobre práctica artística y pedagogías críticas, el último de ellos, Eccentric Pedagogy, Artistic Research in Times of Crisis, editado en 2023 por la Academia de Cine de Holanda a través del programa de artistas en residencia de la Universidad de las Artes de Ámsterdam. Cuenta con una maestría en arte digital por la Universidad de Edimburgo y un doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana, donde es académico de tiempo completo y fundador del Laboratorio Iberoamericano de Documental. Ha sido profesor invitado en sitios como el EICTB San Antonio de los Baños, Emerson College Boston, University of Southern California y Zurich University of Arts. Pues bienvenidos. Quienes están en la transmisión, por favor, mándenos sus comentarios y sus preguntas y nosotros las haremos llegar a los invitados. Juan, adelante. Ok, muchas gracias. Pues buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, tanto a los invitados a esta charla, colectivo T30, y también a Pablo Zárate y a todas las personas que nos ven a través de Facebook, ¿no? y a partir también de esa plataforma que tenemos en este momento. Yo voy a comenzar a preguntarles algo. A mí me gusta mucho preguntar porque pues interesa saber, digamos, la forma como cada uno de ustedes trabaja, ¿no? Hemos estado en contacto muchas veces con muchos artistas, sabemos la forma más o menos de cómo se desenvuelven, pero pues en esas ocasiones, por ejemplo, que es un colectivo, pues involucra mucho más cosas todavía, ¿no? En las cuales podemos nosotros saber. Y en este caso, yo les voy a preguntar y me gustaría que cada una de las personas que involucran también, no sé, Pablo Zárate, o sea, igual podría contestar. Y la pregunta sería, ¿cómo construye cada uno de ustedes su metodología de trabajo artístico? ¿Consideran que su metodología es transdisciplinaria?
Es una pregunta corta, pero yo creo que sustancial. Y bueno, vamos a ver la respuesta de cada uno de ustedes. Si empiezo a pensar cómo tengo mis desarrollos de proyectos, es una improvisación completa y sí es muy interdisciplinario. O sea, siempre estoy investigando al mismo tiempo que estoy desarrollando y pues me gusta mucho ir aprendiendo de nuevas cosas. Entonces, casi siempre trato de hacer las cosas con algo que no sabía hacer antes. Sobre todo como en el uso de materiales o hasta trabajo mucho con microcontroladores, entonces escribir las cosas de una manera distinta o hasta con otro lenguaje también me gusta. Para mí creo que es, normalmente casi siempre empiezo a partir de una idea o un tema de algo que quiero abordar y a partir de eso empiezo a hacer investigación, empiezo a desarrollar como avenidas de posibilidades para ver qué medios se pueden integrar al proyecto o a la pieza en sí. Y creo que sí, también es totalmente transdisciplinario, o sea, porque sí trabajo con varias capas, ¿no? Desde el sonido y desde muchas otras herramientas, dependiendo el proyecto, ¿no? Pero creo que sí, normalmente lo que detona es como que la idea inicial de lo que quiero abordar y de ahí voy construyendo como que toda la narrativa, ¿no? Hola, soy Leslie. Pues bueno, yo en mi área, digamos, de diseño, pero no exclusivamente de esa parte, a partir de que formé parte de este colectivo de Taller 30, pues también creo que mis metodologías fueron cambiando y fueron siendo como muy orgánicas, porque todos acá tenemos distintas, pues sí, distintas metodologías, distintos saberes, y a mí en lo particular el ver como cada uno sus procesos, sus desarrollos y sus investigaciones me han dado como, pues desde mover mi propia, pues sí, mi propio partir, mi propia investigación hasta ir como tomando ejemplos, ¿no? Entonces realmente también es como muy orgánico y podría decir también como Diego, ¿no? Que de repente hay como un espacio para la improvisación y pues para jugar con esos espacios que aquí se dan en Taller 30, pero creo que sí, la mayoría de las piezas que nos caracterizan, hay mucha investigación, que cada uno aborda de distintos puntos y es lo rico cuando nos juntamos a feedbackear esa parte para darle esencia y vida a lo siguiente, ¿no? Ya sea una idea, concepto, hasta la materialización del proyecto. Pero bueno, también podría decir que es orgánico y un poco improvisado. Pablo, Marce, Gilberto, ¿ustedes qué piensan? Hola. ¿Cómo Hola, es ¿qué su tal? práctica? Hola. Hola a todos, a todas. Bueno, pues comparto varias de las cosas que ya dijeron Diego, Diani y Les, en cuanto a que pues ha sido muy enriquecedor el poder tener este espacio colaborativo de trabajo, aunque, bueno, yo en particular he trabajado en colaboraciones, ese tipo de colaboraciones a las que yo estaba acostumbrada se daban de maneras diferentes en contextos diferentes, ¿no? El hecho de tener un espacio de trabajo común donde podemos estar viendo pues desde cero o en diferentes etapas el proceso de investigación de cada uno, pues ha sido como particularmente rico, porque también pues somos gente que tenemos diferentes formaciones, que tenemos diferentes historias, y que también nos hemos acercado pues a diferentes ámbitos, ¿no? Digamos, no sé, entendiéndolo también, o sea, entendiendo la producción artística como un espacio muy amplio, donde cabe el diseño, donde cabe la música, donde cabe el arte sonoro, la experimentación
con medios digitales o electrónicos, la fotografía, o sea, incluso pues haceres, saberes o disciplinas que pues vienen, que pueden considerarse como oficios también y que se incorporan, ¿no? al trabajo y ha sido como muy lindo también poder embarcarnos en experimentar cómo elaborar proyectos conjuntos, justamente porque pues cada quien tiene pues una perspectiva, un acercamiento diferente y a lo mejor hay alguien que profundiza más en lo técnico, hay alguien que profundiza más en la investigación, en el relato, ¿no? o en la narrativa o en el discurso, o en la investigación del medio en sí. Entonces, como que eso siento que nos ha costado algo de trabajo, como poder encontrarnos en dialogar y en poder como incorporar el feedback del otro, pero con el tiempo yo siento que, pues que estamos aprendiendo a trabajar juntos y que ha sido muy enriquecedor para los proyectos poder tener esos diferentes expertices, ¿no? Creo que eso es como lo que podría decir. Yo he estado cambiando un poco los procesos, ¿no? Al inicio, en una etapa más de conocer diferentes lenguajes, ¿no? En esa parte experimental, pues pensaba en una técnica que quería conocer y entonces hacía un proyecto en el que aplicara esa técnica y así aprender, ¿no? Pues metiéndome en aprietos un poco con esas. Pero después, ya conforme fui entendiendo distintos tipos de lenguajes y de maneras de abordar y así, ya empecé a trabajar más, ahora sí, desde la parte de un tema específico, algo que me preocupara o algo que quisiera aprender más, pero como tema, ¿no? Entonces, una manera de profundizar en esos temas era, pues, utilizando ya el arte como el pretexto para eso. Y entonces, ahora sí, con ese abanico de posibilidades, empezar a decidir qué tipo de materiales, técnicas, si desde el sonido, desde el tiempo, desde la materia, no sé, desde la gráfica, desde la fotografía, desde el cine. Entonces ya poder empezar a trabajar los proyectos para materializarlos, ¿no? Entonces ese ha sido el proceso actual y bueno, lo más importante es la colaboración, ¿no? Que es lo que pues también ese interés que hemos tenido todos en T30, ¿no? Es una manera de trabajo que nos ha gustado porque nos vamos enriqueciendo entre todos. Y ha sido así más o menos. Hola a todos, un gusto compartir con ustedes por acá. Por este lado, resonando también un poco y tratando de crear algún tipo de interlocución, aunque no estoy hablando desde un colectivo, quizás eso sería un punto de partida distinto, por lo menos en los espacios de creación. Hay dos componentes, uno que sería como este gran marco de trabajo, se podría decir transmedia, es decir, como el trabajo documental en distintos soportes, es ya de entrada, como bien decían Marcel y Gilberto sobre todo, pero igual antes, una manera de obligarnos a transitar por lenguajes, códigos, tecnologías que no necesariamente son nuestros espacios comunes de trabajo, ¿no? Entonces es como un territorio de descubrimiento constante que se ha impuesto casi como una necesidad. Y por otro lado, pues también me gusta pensar la metodología como un proceso, o el diseño metodológico como un proceso de escucha, es decir, esta búsqueda o de exploración de una temática particular
nos exige descubrir los modos para adentrarnos en esos dominios de la realidad, ¿no? No es como que la metodología puede iterar de la misma manera, sino que hay una necesidad que la misma realidad o los fenómenos que estamos explorando se nos imponen, ¿no? Eso sí ha sido algo muy marcado, también trabajando en colaboraciones muy diversas. Creo que el ámbito del cine o del cine expandido, del cine experimental, siempre exige también colaboraciones de muchos tipos y algunas de las prácticas que hemos hecho recientemente han sido invitaciones, por ejemplo, a trabajar con un grupo de geógrafas o geógrafos o con un grupo de antropólogos forenses y tratar de crear una interlocución más allá del tema sobre el que se está trabajando al momento ya de diseñar los procesos de trabajo, en donde los modos de hacer de la antropología forense, de la geografía, del urbanismo, de la biología, permean en los modos de hacer de la investigación artística y lo mismo al revés, ¿no? Como que la investigación artística no solo es un momento de comunicación, de estos procesos más científicos, si se puede decir, sino una manera de replantear las preguntas que desde la geografía, la antropología forense se han hecho. Entonces, casi que por condición o por necesidad, respondiendo la pregunta, Juan, creo que sí es transdisciplinar porque no hay otra manera como de abordar esa realidad que como que se desborda constantemente, ¿no? Como que se desborda y tienes que estar buscando estrategias alternativas desde la experimentación para poder transitar por esas zonas como más oscuras o indefinidas. Uh-huh. Yo quisiera agregar un poco al respecto, o sea, más bien una pregunta, como de la mano de esta pregunta que hizo Juan. ¿Cómo uno sabe que está haciendo algo transdisciplinario? O sea, es decir, creo que uno de los problemas de la inter y de la transdisciplina es cómo es que ese vocabulario o esa metodología que yo estoy realizando en un proceso específico, y que creo que esa es una de las cosas interesantes de la transdisciplina, que tiene que partir de un problema aplicado, ¿no? Difícilmente la transdisciplina podría surgir de una cuestión abstracta. Pero luego el siguiente paso es, ¿cómo sé que esto que yo estoy creando le va a funcionar a otros espacios? Es decir, ¿cómo sé o cómo se dan esas comunicaciones entre otras disciplinas? ¿Cómo funcionan? O sea, es decir, en su experiencia, ¿no? Puede ser que no funcionen y es parte del proceso del descubrimiento, pero uno, ¿cómo sabe que está llevando a cabo un proceso transdisciplinar? Yo creo que cuando uno va a empezar con un proyecto, con un objeto de estudio específico, y se empiezan a involucrar personas que están interesadas en ese fenómeno, en ese cosa que se quiere estudiar, es importante no solo atender las necesidades, las curiosidades que tiene el artista, sino es escuchar cuáles son las preguntas y las necesidades de los otros colaboradores sobre esa cosa que se va a estudiar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el proyecto empieza a atender todas esas necesidades, ¿no? Y todas esas enfoques y puntos de vista de lo que se está estudiando, y se vuelve como una aproximación más compleja, no nada más de un interés, sino de todos esos intereses de aproximación y de conocer. Entonces eso hace que se enriquezca un poco, se diluye ese ego de que no, es que yo solo quiero enfocarme en esta parte, ¿no? Entonces se abre el proyecto, se hace más, tiene más posibilidades de enfoque y de cuerpos de obra, o sea, se empieza como a complejizar, y esa parte hace que se enriquezca desde el inicio o sea, todo ese diseño de protocolo de cómo se va a investigar. Bueno, si alguien más no quiere continuar, a mí me gustaría como añadir que, bueno, yo creo que puede ser visto desde muchos ángulos y abordado de muchas maneras, ¿no? Yo creo que, Pablo, dijiste muchas cosas bien bonitas y de pronto como que me hiciste visualizar, y coincido contigo, como el hacer del artista
como una especie de investigador privado, o no sé, como una especie de explorador que en realidad va tocando o va siguiéndole los pasos al geógrafo o al antropólogo, ¿no? O bueno, o a quien toque seguir, y que de alguna manera, bueno, sin demeritar obviamente el estudio, la trayectoria de ese otro colaborador, pues uno se vuelve un poco ese geógrafo o ese artesano, ¿no? O esa persona con quien estamos en ese diálogo, en esa conversación abierta. O sea, yo creo que el arte es como un espacio camaleónico, ¿no? O maleable, o es como un lenguaje políglota que puede hablar todas las lenguas, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que, pues, que no hay bordes, que no hay fronteras, ¿no? Que en realidad, más bien, lo que se vuelve muy interesante es cómo empiezas a explorar en esos territorios que pueden ser nuevos para ti, y eso te da la posibilidad de formular preguntas, de hacer como nuevas formulaciones, ¿no? O reformular esas preguntas, como bien decía Pablo, ¿no? O Gil. Y creo que pues ahí no es como decir necesariamente identificar o poner etiquetas de si este arte es o no transdisciplinar, sino en la medida de que sea una real investigación, en realidad en la medida en la que sí haya unas preguntas o el interés por explorar en esos territorios, pues con el interés de buscar una reflexión o eso, formular preguntas. Creo que ahí se está dando genuinamente, ¿no? Ese espacio de transdisciplinar, que yo diría que en realidad es una conversación que se puede establecer horizontalmente con todas las áreas del conocimiento, y no hablamos, no quisiera yo que se entendiera que entonces nada más la ciencia o la academia puede estar involucrada en esto que llamamos la disciplina, ¿no? Sino muchos otros saberes que a lo mejor no están históricamente considerados o no se les da la validez, el valor de ser un estudio sistemático, científico o académico, por no estar avalado, ¿no? Por una cierta institucionalidad, pero que sin embargo tienen pues ese saber, ¿no? Ese conocimiento sí sistematizado a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Atrás. No pienso tanto en la etiqueta cuando estoy trabajando, ¿no? O sea, como que más bien el mismo discurso de la pieza o el proyecto, lo que estoy trabajando, me va llevando a buscar, ¿no? Como otras situaciones y otros acompañamientos, y ya sea la transdisciplina o la transmedia, pero a final de cuentas como que son elementos que se van adhiriendo. Y la verdad es que en el proceso no voy pensando si es si quiero hacer algo transdisciplinario o transmedia, o simplemente la misma pieza, el mismo proyecto va tomando forma y va tomando lo que necesita, ¿no? De todos estos diferentes fuentes. Sí, igual resuena mucho con lo que han dicho hasta ahora, desde esta perspectiva de la metodología que se va adaptando. A mí me gusta esta noción como de metodologías mutantes, y un poco también como abordando esto que preguntas, María. Creo que cómo sabemos, a mí es cuando justo no, o sea, como que no hay comodidad, ¿no? Cuando se siente como una incomodidad, una inconformidad, como te tienes que mover de un lugar del que conoces, como cuando sientes como una inquietud particular, como un desplazamiento, es cuando se hace ya muy evidente. Y coincido, no es que se piense de esa manera o que se catalogue como transdisciplinar o no. Y algo que dijiste me parece que es muy revelador, María, porque no se piensa desde la teoría, y es como lo último que se acaba de comentar, ¿no? O sea, no es como que se piense desde el concepto de lo transdisciplinar, sino es en la misma praxis que uno se encuentra haciendo cosas que
no está acostumbrado a hacer, lidiando con técnicas, con instrumentos, con lenguajes con los que no está familiarizado, y ahí pues es ese desplazamiento en primera persona, como muy acuerpado, es como que se vive siempre desde el cuerpo, ¿no? Y pues como también preguntabas, a veces no es muy grata como la experiencia, como que implica encuentros con otras personas difíciles o con uno mismo y las limitantes que tenemos, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que todos están coincidiendo, digamos, en esa respuesta, pues la mayoría pues ha tenido que ver con diferentes áreas, ¿no? Del conocimiento también. Y de ello surge una pregunta más todavía, y es, ¿cómo influyen las metodologías, en este caso transdisciplinarias, en la concepción de la coautoría, en el arte como un proceso de colaboración que trasciende las fronteras tradicionales entre disciplinas? ¿Podría argumentarse que esta integración de diferentes enfoques y metodologías enriquece la práctica artística al abrir nuevas posibilidades de exploración y expresión? Definitivamente. Muy bien. Sí, por ejemplo, el ejemplo de Taller 30 es como muy específico porque, como decía Marce, todos venimos de diferentes prácticas, aunque algunos nos hemos acompañado durante años dentro de un cierto tipo de prácticas, pero aún así manejamos como cosas muy, muy distintas. Entonces, a final de cuentas, cuando trabajamos en piezas coautorales, pues sí, esa transdisciplina es como muy evidente, ¿no? Y sí influye muchísimo en el resultado de las piezas que trabajamos. Yo me trago un poco en lo transdisciplinar y lo transmedia. O sea, muchas veces de los proyectos que desarrollamos no pueden ser catalogados como cierta técnica artística, ¿no? Entonces a eso yo le diría transmedia o intermedia. Y a lo transdisciplinar es cuando estás abordando varios aproximamientos de cómo conocemos las cosas, ¿no? En ese sentido, pues cada quien tiene una disciplina, o sea, no hay un biólogo que vaya a tener la misma disciplina que otro biólogo, y lo colaborativo en general, yo ya lo vería como algo transdisciplinario, aunque sea una colaboración entre un químico y un biólogo, ¿no? O sea, quizá en el arte no es tan evidente, porque puedes tener una escultura que está pintada, o bueno, varias técnicas artísticas revueltas en una sola pieza, como una escultura sonora o cosas así, en donde ya estás poniendo varias disciplinas del arte. Y en cuanto a lo de la coautoría, se me hace difícil el poner como autor a alguno de los colaboradores que vienen de otra disciplina, cuando la pieza no pretende ser un paper científico o no pretende ser un desarrollo social o cosas así, ¿no? Uh-huh. Si hay un actor que lleva la pieza a estos momentos, él tampoco pondría como la pieza como parte de su investigación. Entonces, es una colaboración, pero no es una coautoría. O sea, como que siempre va a haber algo que esté dirigiendo el proyecto, y el de qué cosas hace uso, eso ya es la colaboración. Entonces, muchas veces también la autoría va modificándose, ¿no? O sea, la dirección que llevaba el artista para hacer cierto proyecto puede modificarse dependiendo del proyecto. Y eso sí nos pasa muy seguido, como llegar a enfrentarnos con alguna imposibilidad o a hacer un hallazgo que nos interesa más que esa primera idea que teníamos como artistas. Y esa, pues tampoco sé cómo decirle, ¿no? Porque es una de las cosas que más me pasan,
O sea, el darme cuenta de que está más chido hacerlo de cierta manera a partir de haber platicado con otra disciplina. O sea, hablando con un astrónomo, de repente me dice, no, pero pues hazle de esta manera. Y digo, ay, pues sí. Y entonces ahí que tengo que citar en la pieza artística la sugerencia de la persona. Entonces no es como que las piezas artísticas tengan todo una bibliografía al final, ¿no? Diciendo, esto salió de tal página de tal libro y esto salió del comentario de Jesús Martínez o cosas así, ¿no? Entonces es un poco difícil para mí hablar de coautoría. Sí sé que siempre estoy colaborando, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, específicamente en las piezas de T30, sí es coautoría, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo haga o que tú hagas un proyecto y yo colabore contigo a estas piezas que sí son una coautoría y las firmamos como Sí. T30 y es como Pero una ahí es amalgama donde de todo, ¿no? ahí es donde me trabo en saber si es transdisciplinario o transmedia Pues es que es todo, los dos, es o lo que decía, coautoría. ¿no? O sea, finalmente creo que integra los tres porque si hay una transición entre disciplinas de alguna manera y también entre medios y entre soportes, o sea, al final de cuentas creo que este tipo de cosas se integran como varias, pero no los pensamos como así, ¿no? O sea, creo que esa última etiqueta la ponen ya los críticos, ¿no? O alguien externo que dice, esa pieza es trans. O un es análisis esto, ¿no? histórico, ¿no? O Ajá. sea, el mismo artista después de terminar la obra también se puede dar cuenta, pero no es así como intencional. Bueno, a mí me encanta la conversación que se está dando entre ustedes, porque creo que recientemente realizamos por acá en una actividad un texto de Fernando Monreal, donde justamente uno de los problemas que se citan al inicio del libro, que si no me está fallando la memoria se llama Máquinas para descomponer la mirada, es ¿qué papel juegan los vocabularios en contar la práctica que se está llevando a cabo? Y uno de los problemas que me parece interesante de este texto es que el vocabulario no es tanto para servirle al artista en su práctica y en su relación con los otros, sino en realidad es para justificar al artista ante la institución. Entonces, como que ahí ese me parecía un problema bien interesante, porque después ese propio vocabulario de alguna manera que va a regir el cómo estamos, no sé si mirando nuestro propio trabajo o mirando el trabajo de los otros. Pero, por ejemplo, una discusión que se ha tenido, sobre todo en lo web, desde hace 10 años, es cómo no se le da ningún crédito a quien lleva a cabo el trabajo web, ¿no? O sea, ni siquiera se le menciona cuando justamente está este paso del yo quiero hacer tal cosa, pero una cosa es como desear hacer algo y otra cosa es poderlo materializar y mostrarlo, ¿no? Esto lo tengo yo muy claro en lo web, no lo tendría, digamos, claro en otra práctica, pero me parece interesante justo esto que decía, híjole, creo que es Diane, sobre... A mí me parece bien interesante cuando él está planteando lo transmedia desde otro lugar, desde el cual yo no me lo había planteado antes, ¿no? En una cuestión intertécnica. Pero también me deja pensando este problema que él expone de salida cuando... ¿Qué importancia le damos a la idea? O sea, es decir, la idea misma también es una forma de solucionar algo, ¿no? Entonces, yo no creo que haya una sola salida, pero me parece muy interesante como todas las tensiones que se están jugando, ¿no? O sea, por una parte está la tensión académica con sus vocabularios para intentar nombrar lo que estamos haciendo y creo que es la academia porque es a la que le autorizamos poner los nombres, pero yo creo que nosotros en la práctica tenemos un montón de otras palabras para nombrarlo, ¿no? Pero también está la tensión de hasta qué punto es una colaboración y hasta qué punto es una coautoría. Y también a veces pensar que las ideas están allí y que no hay un trabajo de pensamiento para que lleguen a ser,
también me parece interesante, porque a veces como que nos vamos en la cuestión material de las manos y hacemos a un lado como que también hay un trabajo de pensamiento. Y me parece a mí que en el arte electrónico las dos cosas se fusionan sí o sí. Entonces como que me gusta mucho como estas cosas que ustedes van tejiendo, porque es súper problemático, ¿no? Ver que por un lado está la institución, por otro lado está el colectivo, por otro lado está yo queriendo hacer una carrera, ¿no? Entonces, en ese yo queriendo hacer una carrera, pues la verdad es que también la estructura no me permite a lo mejor ser tan generoso en ese nombrar al otro, ¿no? O no sé qué piensen ustedes. Yo creo, es que justo estaba pensando en algo parecido, María, al escuchar la intervención anterior, porque en mi caso que vengo como desde un margen casi invisible, ¿no? Y sobre todo mi presencia en espacios de exhibiciones mínima o marginal, cada vez que presento piezas en museos tengo lista de créditos inmensa, y eso es muy problemático para quien monta la museografía, ¿no? Como que normalmente no se pone quién edita, quiénes son las tercera, cuarta, quinta cámara para una pieza que tiene 10 cámaras, en fin. Como que hay códigos de visibilización dentro de las instituciones y que tiene que ver con lo que se comentaba justo antes de tu intervención en relación a que no necesariamente la coautoría o la colaboración se enuncia en la pieza, o hay espacio en la pieza o en los documentos, la documentación de la pieza, pero yo creo que muchas veces tampoco se enuncia en la historicidad de la pieza o en la crítica de la pieza, ¿no? Como que hay una suerte de cerrazón alrededor de la figura individual del artista o la artista y las colaboraciones que, como dices, la idea pues es en realidad una genealogía, tiene vida, ¿no? La idea como que va evolucionando a partir de un montón de encuentros y quizás imaginar alternativas para hacer visibles esas colaboraciones también nos arrebataría la idea, como el peso de tratar de construir como estas carreras individuales y tratar de conectar. Voy a tratar de conectar esto ya para cerrar el comentario, con la búsqueda de lo que puede aportar el arte en términos de conocimiento, como ya se había planteado en distintos momentos de la realidad. Quizás como transicionar del conocimiento al entendimiento y buscar estos modos de entendimiento compartido, sí exige como el reconocimiento de las redes de complicidad que los productos de vida pues implican, ¿no? Como toda la producción implica una serie de complicidades que a veces los sistemas económicos o políticos invisibilizan casi que sistemáticamente, ¿no? Ok, yo quiero agregar algo aquí también con respecto a lo que se está debatiendo en este momento de la colaboración y la coautoría. Quiero definir lo que es la coautoría, para que quede, digamos, claro también para lo que es el público y para todos nosotros, ¿no? Lo voy a leer, esta parte, y dice que la coautoría se refiere a la práctica de crear obras de manera colaborativa, donde dos o más personas contribuyen significativamente al proceso creativo y en última instancia comparten autoría de la obra resultante. A diferencia de la autoría individual, la coautoría implica la fusión de distintas perspectivas, habilidades y estilos creativos para dar origen a una creación conjunta. En este contexto, la coautoría no se limita a la simple colaboración, sino que implica una contribución sustancial y activa de cada participante en la toma de decisiones artísticas, la conceptualización y la ejecución del proyecto. Puede manifestarse en diversas formas, ya sea en la creación de obras visuales, instalaciones, performances u otras expresiones artísticas. La coautoría no solo enriquece la obra con diversas influencias y enfoques, sino que también desafía las nociones tradicionales de propiedad y singularidad en el arte. Este enfoque colaborativo a menudo refleja la realidad de un mundo interconectado, donde las ideas y las expresiones culturales se entrelazan de manera complejas y diversas. O sea, es una definición un tanto larga, pero donde queda definida lo que es la coautoría. Que en realidad, o sea, la colaboración queda dentro de ella, ¿no? Claro, yo nada más quería apuntar un apunte rapidísimo, porque Sí. me vino ahorita de que estábamos hablando de esto y que de repente me cae el 20 de
de que el caso específico, por ejemplo, de Taller 30, Ujú. es curioso porque, o sea, hay una coautoría pero que no está firmada por todos los actores, Ujú. de alguna manera. Está firmada como T30, por ejemplo, ¿no? Y ahí, de alguna manera, se diluye como que las personalidades específicas, pero también dentro de esa coautoría existe la colaboración externa, ¿no? Y entonces esa coautoría implica la colaboración nuestra, interdisciplina de los integrantes, pero también ha integrado gente de afuera y Ujú. colaboraciones con entes externas, ¿no? Así Entonces es. hay como una tercera capa, ¿no? De alguna manera, de que hay una coautoría, pero también es una colaboración, pero también hay una colaboración un poquito más extensa, ¿no? A veces con otras Ujú. gentes de afuera, ¿no? Que también creo que es algo interesante porque se vuelve ahí como algo como mucho más amplio, ¿no? Sí, como una Y coautoría expandida. más difícil de catalogar de alguna manera. Sí, así es. ¿Tienes algo que decir al respecto, Elena? No, pero creo que Gilberto y Marcela sí. Ok, adelante, por favor. Ya se le olvidó. No, me estaba acordando del inicio cuando... Bueno, yo puedo decir algo mientras viene. Que perdón. Pues que lo que me hacían pensar mientras les escuchaba a cada uno es como que por un lado el lenguaje, que hablabas del lenguaje, María, pues siento que es una herramienta, ¿no? O sea, bueno, para mí yo lo entiendo así, como una herramienta que tiene ciertos fines y que tiene que ser siempre también plástico, ¿no? Maleable, o sea, lo utilizamos, a lo mejor lo utiliza la academia o también a nosotros nos sirve en ciertas partes de los procesos, ¿no? Pero hay momentos en los que usamos ciertos términos y el proceso continúa y algún término deja de sernos útil. Entonces, pues lo guardamos en la caja de herramientas, ¿no? O lo transformamos o se metamorfosea, ¿no? Yo lo entiendo así, un poco hablando tanto de la cuestión de las disciplinas como de la coautoría y de la colaboración. Y en este sentido también me gustaría añadir que al menos en mi experiencia, que pues como que hemos pasado por diferentes maneras de entender estas coautorías, colaboraciones, que también emergen de acuerdos, por un lado, de acuerdos que se establecen y de necesidades, que muchas veces son necesidades incluso personales, que atienden a cómo nos queremos aproximar a una determinada enunciación, ¿no? ¿Qué puedo yo enunciar o qué estoy dispuesto a enunciar en este espacio colaborativo, ¿no? Si quiero enunciarlo o no quiero enunciarlo, quiero sumarme o no quiero sumarme. Digo, eso me ha pasado a mí en lo personal, ¿no? Pero más allá de eso, como que creo que, pues sí, que son acuerdos que se van generando y muchas veces cuando la colaboración surge, como lo decía Diane, ¿no? En el ejemplo del Taller 30, pues ahí el acuerdo desde el origen, al menos en los últimos proyectos que hemos estado trabajando, ya parte desde esa no autoría o esa coautoría, digamos, asumida, ¿no? en donde no es tan importante quién hizo qué y cómo la idea va transmutando, ¿no? Pero en otras ocasiones, en otro tipo de colaboraciones, a veces hay quien dice o hay quien desde el origen tiene un interés muy genuino en un proceso específico de trabajo y hay otros que dicen, pues sí, yo quiero colaborar y participar hasta aquí, de aquí a aquí en tu proceso, pero realmente no me interesa involucrarme mucho más allá que de aquí a aquí, ¿no? Entonces, como que siento que en realidad cada momento y cada experiencia es única e irrepetible, ¿no? O sea, en mi experiencia siempre es algo nuevo, ¿no? Y bueno, yo en la anécdota de justo de a veces en los espacios
cuando quieres poner créditos y tienes más de 30 personas, ¿no? El que jaló el cable, el que no sé qué, el que te dijo un comentario que abrió un canal, o sea, todas esas, pues está una lista de agradecimientos y de colaboradores y todo, y que no quieren las instituciones, ¿no? Pero aunque quisieran, a veces siento que ese listado, que es como de una peli de cine, ¿no? Luego no alcanza a mostrar, o sea, nada más da el nombre, el reconocimiento, pero no alcanza a mostrar todo ese proceso tan rico que fue y que solo estás presentando el resultado final de lo que fue la pieza, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es agregar, intento siempre agregar en esas exhibiciones algo que cuente ese proceso y ese involucramiento de las personas. De hecho, salen las personas en el video y aparece el nombrecito y, ¿sabes? O sea, no sé, como buscar estrategias que no confrontas al museo ni a la museografía, nada más bien dices, quiero agregar un video que es muy importante del proceso y ahí metes todo lo que quieres agregar porque sabes que eso le va a dar un plus a todo lo que estás mostrando, ¿no? Hay un comentario de Alan Santiago. Entonces, ¿ustedes consideran que la documentación de procesos de trabajo implica una reflexión con la potencia de reformularse continuamente o que el hecho de documentar conlleva el riesgo de canonizar y disciplinar la aproximación hasta hacer la teoría cerrada? En nuestros procesos se podría decir que es completamente lo contrario, o sea, siempre estamos dispuestos a cambiar hasta de raíz el planteamiento, ¿no? O sea, no se canoniza, sí se registra, sobre todo cuando Gil tiene su cámara, y hay otros registros que sí olvidamos siempre, ¿no? O sea, tenemos una junta semanal en donde hacemos una minuta y ahí hay un poquito del registro de la evolución del desarrollo de los proyectos, pero en realidad siempre se nos pierde muchísimo. Mismo regresando un poco a lo de la coautoría, o sea, siempre que estás colaborando, de repente pasa que se te olvida si se te ocurrió a ti o al otro o a quien sea, o si todos en paralelo desarrollaron la idea y cosas así. Pero no, o sea, como tanto la documentación como el trabajar en proyectos colaborativos, creo que no pueden canonizar un método. O sea, no hay un método, es más bien el estar abierto a que el proyecto puede evolucionar por sí mismo. Bueno, a mí me gustaría añadir que, sumando a lo que dijo Diego, pues que sí, que hay diferentes niveles de registro, ¿no? Como desde la minuta hasta, bueno, los que tenemos como o tienen el hábito de estar registrando con una cámara de video o grabar, ¿no? El sonido o ese tipo de registros que muchas veces se hacen casi como por eso, un hábito automático de tener ahí un archivo que eventualmente se puede revisitar, no necesariamente para canonizar o para generar una obra artística, digamos, a partir de ese cuerpo, de ese medio específico, sino muchas veces para simplemente revisitarlo o tenerlo como un material de archivo que pueda nutrir otras partes del proceso o incluso otros procesos de otros trabajos, otras investigaciones, ¿no? Que puede ser eso, ¿no? Y como en el caso de que pudieran ser parte también, sí, de un cuerpo documental que se puede mostrar, exhibir, presentar de alguna manera, pues creo que también hay que tener claro que no necesariamente, que una cosa es lo que aconteció, o sea, en el caso de sobre todo
tipos de trabajos más como de procesuales. Una cosa es todo eso que aconteció y otra cosa son los diferentes cuerpos de trabajo que pueden ser desde las objetualidades, ¿no? Materialidades, hasta estos tipos otros de registros que cumplen su función o que tienen otros valores, ¿no? Distintos y que pueden a lo mejor enunciar aspectos distintos también, ¿no? De ese abordaje, ¿no? Sí, solo me gustaría agregar un aspecto que para mí ha sido determinante y que también resuena con lo que se ha hecho en relación a la documentación y es, por un lado, la documentación más que confirmar un momento, son como huellas de un diálogo que una mantiene consigo misma, ¿no? O sea, como que este proceso también de, pues sí, de diálogo, de interlocución. A veces uno, bueno, en mi caso ni regreso a veces a las notas necesariamente, ¿no? A veces sí. Y luego, por otro lado, el proceso o el vínculo entre la creación y la formación, es decir, el compartir las intuiciones del desarrollo, ya sea en talleres o en espacios pedagógicos más formales, para mí ha sido un modo de acercarme a la documentación como una condición de la difusión o comunicabilidad de esos procesos y del conocimiento ya de la práctica, ¿no? Como que la documentación permite compartir los procesos, intuiciones y sobre todo mostrar un poco esa genealogía que Gilberto describía, que no queden los nombres definitivamente, ¿no? Coincido que además es mudarnos de un acercamiento quizás muy mercantil al arte de solo los productos y hablar más de la vida que está entre las piezas, como que toda esa vida que permite que las piezas existan y conecten gente y creen comunidad y demás. Uh-huh. Juan, si quieres elaborar otra pregunta y después leemos otro de los comentarios que están acá. Muy bien. Pues una pregunta más todavía. Para ustedes, ¿cómo se relaciona la colaboración transdisciplinaria en el arte con la noción de intersubjetividad, donde el conocimiento y la comprensión se construyen a través de interacciones y relaciones entre diferentes disciplinas y se construyen y perspectivas? ¿Podría la colaboración transdisciplinaria ser vista como una manifestación de esta intersubjetividad en el ámbito artístico? Pues yo creo que no hay manera de como desprenderse de la subjetividad nunca, ¿no? No me puedo imaginar eso. Uh-huh. En ningún tipo de conversación, de diálogo, de intercambio. Como me pareció muy lindo lo que decías, Diego, cuando hablabas de la interdisciplina, ¿no? O sea, incluso una colaboración entre dos artistas, incluso que trabajen con el mismo medio, es interdisciplinar, en el sentido en el que Diego lo exponía, ¿no? Se me hacía muy bonita la forma. Y pues creo que definitivamente siempre la subjetividad está presente, o sea, siempre nuestra subjetividad como que habla, bueno, en cada uno de nosotros o de los seres, entidades que nos podemos relacionar en un ámbito específico, en un nicho ecológico, por decirlo de alguna manera, pues siempre hay grados, niveles de subjetividad que juegan en ese intercambio, ¿no? Incluso que la propia subjetividad siempre está en construcción, o sea, no es una cosa establecida ya porque yo soy y porque yo tengo una huella, una marca identitaria, sino porque yo todo el tiempo estoy en esta vivencia continua, en este presente continuo, en donde me estoy transformando, y me estoy dejando, pues no sé, como contaminar, ¿no? Como decía, no sé, Donna Haraway, ¿no? Como esta cosa de meterte en el fango, ¿no? Y ensuciarte en el mejor de los sentidos, ¿no? De esa otra cosa, y eso es algo que creo que pues siempre va a estar presente en todo tipo de encuentro, de acercamiento, ¿no? Y de proceso de intercambio. Uh-huh.
Sí, creo que, bueno, nada más agregar que la subjetividad tampoco necesariamente es algo, bueno, tan rígido, ¿no? Es como esta cosa viva, como esta composta, retomando también a Howie, que está siempre en capas, nuevas experiencias, nuevas formas de ser y que eso está vinculado directamente con esta problematización alrededor de la coautoría, la colaboración, y a veces como hay muchas voces que hablan a través de nuestra voz y que ni siquiera sabemos que están hablando, ¿no? Ya sea de las, digamos, tradiciones o disciplinas artísticas de las que venimos, pero también de la familia, más de los afectos, nuestra abuelita, nuestro abuelito que sin darnos cuenta está como vehiculando nuestra acción. Entonces creo que pensar la creación como un proceso también de convocar todas esas voces consciente e inconscientemente, implica, pues, éticamente, por lo menos, reconocer esta deuda colectiva que se tiene siempre en el proceso creativo, ¿no? Hay un libro que me regalaron hace poquito, no me acuerdo el título exacto, pero no voy a ver. Ya, plagie, copie, robe, reescriba este libro, ¿no? Así se llama el libro, y justo habla de cómo los procesos más desde la escritura y la literatura, pues siempre están en deuda con otros autores y nunca basta, nunca alcanza para poder citar todas esas complicidades o esas o redes afectivas que marcan nuestra experiencia, ¿no? Porque es difícil cerrarlo a veces a una o dos personas. Hay muchas personas involucradas que a veces ni sabemos que andan ahí de metiches. Uh-huh. Hay un comentario acá de Jesús Iberri. En lo particular, en mi práctica artística, he podido ver que depende mucho del nivel de involucramiento en toda la serie de procesos que se llevan a cabo al realizar un proyecto. Todas las colaboraciones son necesarias y bienvenidas. Sin embargo, no es lo mismo sentarse en la mesa personas de varias disciplinas artísticas, científicas o tecnológicas que proveen ideas germinales que devienen en una pieza de arte, en relación con las personas que aportan su saber específico solamente en el proceso de desarrollo, pero que ya no son elementos del cromosoma básico de ese desarrollo, sino solamente condicionantes de la materialización. Bueno, pues yo creo que es un tema polémico, ¿no? O sea, es decir, pues sí, o sea, me parece bien problemático. Creo que de hecho un poco de eso va la charla del día de hoy, ¿no? Que es muy complicado establecer estas fronteras. Bueno, yo creo que depende mucho, o sea, si desde un origen hacen una junta así de todas estas personas, ¿no?, queriendo crear una obra, ¿no? También es, o sea, desde el arte siempre pues, se hace ese ejercicio de vamos a generar todo un discurso alrededor de cierto fenómeno. O sea, es un trabajo que estamos todo el tiempo practicando, ¿no? Es una manera de trabajar. Entonces también el querer exigirle a otras disciplinas que tienen otras maneras de articular, que lo hagan de esa forma para crear una obra, ¿no? Es como si a nosotros nos dicen, a ver, vamos a crear, invitamos a todos estos artistas para que creen un protocolo de investigación para estudiar tal cosa específica, ¿no? Y nos va a costar igual el mismo trabajo y casi no va a haber una aportación de nosotros para ese fin que va a ser para una investigación científica. Entonces yo creo que es muy importante como reconocer cuáles son las capacidades de cada quien y más que capacidades, las formas en cómo se han ido desarrollando en sus distintas no sé cómo decirlo, pero entonces no es como exigir y tampoco que ellos esperen, o sea, como no tener esa expectativa y más bien relajarse en ese sentido y en esas juntas simplemente hablar del objeto de estudio y que cada quien desde su visión pueda aportar cosas y entonces, o sea, como poner todas esas cosas sobre la mesa
algunos con aportaciones técnicas y otras que también son muy importantes porque ayudan a poder materializar, o sea, a cómo se podría mostrar ciertas cosas, ¿no? De que a alguien se le ocurre, pues hay que usar no sé, el microscopio de barrido para obtener las imágenes, y al otro se le ocurre, ¿por qué no hacemos una cromatografía con filtros y hacemos imágenes ópticas? Entonces empiezan a dar posibilidades también ya de cómo se va a materializar eso. Otros con la parte más de, no sé, es un tema complejo, pero yo creo que tiene mucho que ver desde el origen cuál es el objetivo de esa junta, ¿no? de esos encuentros. Y si desde un principio se tiene como una meta, ¿no? Entonces, pues yo creo que plásticamente eso se va a ir acomodando. Igual va a haber unos que se salen así de, no, creo que no me está gustando esa dinámica, yo me salgo y está chido. ¿Sabes? Como ir dejando que eso se vaya acomodando y después se definirá si es una autoría, una coautoría o si es una colaboración. Se va a ir definiendo al final de todo ese encuentro y ese proceso. No te escuchamos. A ver, definitivamente no es lo mismo. Pues sí, obviamente no es lo mismo. Hay diferentes procesos de trabajo y no todos son iguales. Y en cada proyecto pues son completamente situaciones diferentes, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues bueno, cada proceso tiene su procedimiento y pues sí, hay veces, o sea, obviamente es más rico generar proyectos tipo lo que hacemos aquí en Taller 30, donde estamos sentados todos y todos aportando a un proyecto específico. Y al mismo tiempo también se dan lo mismo que decía hace rato, las otras situaciones donde a lo mejor existe esa colaboración entre nosotros, que es la mesa de la que él habla, donde estamos artistas diferentes, pero también de repente tenemos colaboraciones técnicas con gente que simplemente resuelve cosas muy específicas del proyecto, pero no están involucrados en todo el discurso del proyecto, ¿no? Pero yo creo que eso es normal, o sea, es lo que sucede, es la materia orgánica de la creación, de alguna manera. Ahorita que las escuchaba, pues les escuchaba, pensaba, y bueno, también la pregunta de Jesús, ¿se llamaba? Jesús, ¿no? Con su metáfora genética y así, nada más me viene a la imagen de todas estas encuentros, complicidades, y no, porque colaboraciones quizás no siempre es fácil llamarlas así, con lo extrahumano, ¿no? O sea, con todo aquello que no necesariamente son personas, pero que sí dependemos de esas otras presencias y seres para crear, ya sea por la materia que usamos o porque explotamos cierta materia o ya como colaboraciones más directas. Nada más me vino como esa imagen. Creo que está relacionada con esto. Juan, no sé si quieres hacer otra pregunta. Perdón, es que se me ocurre otro punto de vista de esto. Yo trabajo con muchos artistas resolviéndoles técnicamente, ¿no? Y trato de no meterme en decisiones estéticas. Entonces, pues llego hasta donde la estética permite, pero he tenido varios enfrentamientos con los artistas en donde les digo, pues técnicamente yo no puedo. O sea, creo que eso es imposible y si lo haces conmigo, pues tendrás que modificar el resultado estético, ¿no? Y pues bueno, me he enfrentado con necedad que lleva a finalizar el proyecto como era la intención del artista, yo nada más como solucionador técnico, y después la pieza tiene que evolucionar a aquella solución técnica que yo había propuesto. Entonces ahí no fue una decisión estética la que yo técnicamente propuse, pero sí fue una sugerencia que desde el inicio hubiera podido pues modificar el resultado estético, ¿no? Me imagino un poco en términos como de fotografía en el cine, ¿no? O sea, digamos que al director se le ve
un poco como el creador, pero el fotógrafo también tiene toda la decisión estética sobre toda la película, ¿no? Y luego el editor, pues también es una autoría tremenda, ¿no? Entonces, sí puedes contratar a un editor de una película como un solucionador técnico, pero no puedes nunca decir se hizo tal como yo lo decía, ¿no? O sea, cualquier colaboración técnica va a influir en el resultado final. Sí, definitivamente, pues todas las colaboraciones involucran cierta visión de cada una de las personas, ¿no? Por el saber que tiene cada una de ellas. Y bueno, como dice Diego, pues el hecho de cuando uno es colaborador, porque tienes cierto perfil para resolver ciertas cuestiones también, pues tienes que dar la opinión, ¿no? Porque de ti depende el que se vaya más adelante todavía una pieza artística. Y a veces sin querer, también tenemos que dar propuestas, incluso de cómo se tiene que construir algo, ¿no? Aunque cambie esa estética precisamente. Y bueno, nos ha tocado, porque yo estoy aquí en el Centro Multimedia, Interfaces Electrónicas y Robótica, y bueno, y he participado también con muchos artistas. Entonces se encuentra uno con esas disyuntivas, ¿no? O sea, o sea, sí tiene que decirle a la persona porque más adelante sabe uno que se van a encontrar con esos problemas. Y obviamente muchas veces trabajan contra tiempo, contra reloj, y eso obviamente si no se los menciona uno, van a acabar, digamos, pues jalándose de los cabellos porque pues van a estar ya con el nervio pues, en todo el cuerpo, ¿no? Prácticamente, para acabar de resolver su problema. Y después se lo pueden a uno también, pues, o lo pueden señalar a uno por no haberlo dicho, ¿no? Entonces tiene uno también que ser muy responsable y profesional en ese sentido. Como dice Diego, yo tengo que decirles también, digamos, cuándo se puede y cuándo no se puede realizar algo. Y eso es bien válido. Y eso ya es parte de lo que es la coautoría también. Porque está dando uno una solución a ese tipo de problemas que sabe uno que se van a encontrar. Cuando uno resuelve problemas, pues obviamente es parte de la solución, ¿verdad? Y si es un conjunto grande de personas que están, digamos, resolviéndolo, todos son partícipes en ese proyecto, en esa parte, digamos, que están resolviendo, ¿no? A final de cuentas, o sea, el público tal vez no se dé cuenta de todo lo que existe. Van a ver lo bello de la obra, pero eso tiene una historia grande detrás. O sea, cuántos nervios, cuántas horas sin comer a veces, o sea, cuántas desveladas, cuántas tantas cosas que se llegan a presentar cuando se desarrolla un proyecto. Sobre todo cuando está, digamos, en puerta ya también la entrega, ¿no? Y eso, pues, obviamente tiene que ser uno ser bastante responsable con todo lo que le toca a uno, ¿sí? El porcentaje con que participe uno tiene que ver mucho. No se va a llegar al 100% si ese porcentaje no se da también, ¿no? Es una parte que quería yo también comentar. Y bueno, es muy agradable siempre estar participando porque se desarrollan muchas ideas, el cerebro comienza a trabajar, comienza uno a generar alternativas, porque no solamente es una forma de resolver el proyecto, existen muchas alternativas, muchos caminos para llegar, y bueno, vale la pena, digamos, indagar por cada uno de ellos. Y cuando es un colectivo, obviamente, pues se sientan y comienzan a hacer el análisis, ¿no? De este proyecto para saber cuál es la ruta más corta, la más barata, porque pues involucra muchas cosas, ¿no? No nada más es proponer, sino también hacer, digamos, que el proyecto quede dentro del presupuesto que se tiene marcado. O sea, no salirse, al contrario, si se puede quedar abajo de ese presupuesto, está mejor no sobrepasarlo, porque pues obviamente, o sea, a veces pues no se tiene, digamos, todo el recurso, y si aparecen más problemas más adelante, uno tiene que desembolsar, y entonces eso no es congruente, ¿no? Y es importante siempre, pues, ver el tiempo, el presupuesto y todas las alternativas que se tengan, o sea, el plan A, el plan B, C y hasta donde llegue uno, ¿no? Lo importante es resolver y entregar el producto
tal y como, digamos, uno lo está conceptualizando. A veces no es posible, a veces es necesario darle un cambio, pero siempre va a tener un funcionamiento tal y como uno lo estuvo pensando, ¿no? Porque no vas a tener, digamos, un producto que lo idealizaste, lo propusiste y al final entregues otra cosa a la persona que te lo está solicitando. Es importante, digamos, ser congruentes también en ese sentido, ¿no? Siempre, pues, apegarse más a lo que, pues, se tiene que entregar. A pesar de que todo se tenga que mover, de todas maneras hay que entregar algo, digamos, pues, parecido funcionalmente y estéticamente a lo que están solicitando, ¿no? Aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál es el potencial de la colaboración transdisciplinaria, en este caso, en la coautoría artística para promover la inclusión y la diversidad de perspectivas? ¿Cómo se pueden superar los desafíos relacionados con la comunicación interdisciplinaria y la gestión de expectativas para garantizar una colaboración efectiva y significativa entre los colaboradores de diferentes campos y contextos culturales? No sé si Liz está hablando, pero está apagado el micrófono. ¿Ana? No sé si quieren que le repita la pregunta o sí. Ah, ok, perfecto. O una versión más fácil de la pregunta, Juan. Bueno, en este caso, ¿cómo se pueden superar los desafíos relacionados con la comunicación interdisciplinaria y la gestión de expectativas para garantizar una colaboración efectiva, ¿no? Es con respecto a lo que decíamos, y significativa entre los colaboradores de diferentes campos y contextos culturales, porque a veces tiene uno que ver con diferentes perfiles y a veces no es muy afín, ¿no? Tampoco, y hay que mezclarse. ¿Cómo harían eso ustedes? No sé, prendiendo una veladora o algo así. Es difícil, sí. No, yo lo que he visto o sea, esta idea me surgió a partir de varios festivales de arte intermedia en el mundo, ¿no? Pero he visto que se ha diluido mucho el ego de autoría del artista. Y lo que nos ha pasado en esos festivales a los que vamos de solucionadores técnicos es que hacemos con intención artística la solución técnica y la platicamos, o sea, siempre es así como súper rico estar platicando con otro y contándole tus procesos. Entonces, bueno, es un poco de que la colaboración siempre va a ser eficiente, ¿no? Y lo que sí siento es que en estos tiempos y sobre todo con el arte electrónico, la actitud ya no es de una técnica celosa, ¿no? En donde ocultas qué es lo que te llevó a tal cosa, sino que también le pones, le asignas cierta belleza al proceso y a las soluciones técnicas. Entonces ya no es ese momento en el que una colaboración no va a ser eficiente o no va a ser, ¿cómo dijiste? Que cómo lo logras. Productiva. Sí, pero ¿cómo lo logras? Pues es natural. Pues sí, natural, pero también un poco escogiendo con quién. O sea, sí tiene que ver un poco, pues, cómo escoges a la gente con la que vas a colaborar. Pues, o sea, sí tiene que ver como que cómo resuenas con el equipo que estás formando o en el proyecto en el que te estás integrando. O sea, no es fácil. O sea, yo puedo decir que a lo largo, y digo, siempre mi trabajo ha sido colaborativo en muchos niveles. Y no siempre es fácil, y no siempre lo logras, y no siempre las cosas van suavecitas, ¿no? O sea, a final de cuentas sí tiene como muchas capas y muchos baches, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que es parte del proceso, e inclusive, bueno, los raspones también son parte del crecimiento y también son parte de lo que aportan a las piezas y a los proyectos. O sea, no puedes esperar que todo va a ir así parejito y sin problemas, ¿no? O sea, creo que eso no resultaría en un buen final. Y porque creo que no es como una máquina
como eficiente, ¿no? O sea, que menciona esa palabra de la eficiencia, ¿no? O sea, finalmente pues somos un grupo de personas, de humanos, de seres que tenemos justo esos arribas y abajos, ¿no? Y todo el tiempo, dependiendo de nuestros contextos, circunstancias específicas en esos momentos, ¿no? Va a hacer que también el proyecto, la comunicación sea más rica, más sencilla. De repente alguien está atorado pasando por X situación, no logras abrir y comunicar eso que te está molestando, que te está, ¿sabes? Como frenando. Y creo que también hay que tener ese punto en cuenta, ¿no? Como tratar de abordarnos y abordar al otro con una especie de cuidado y con una especie de las formas de cómo comunicas al otro, ¿no? Creo que la comunicación y el cuidado hacia cómo dices las cosas, lo digo en la cuestión personal, ¿no? Porque también con el grupo voy aprendiendo eso, ¿no? A cómo comunicas, sí, las formas de la intención hacia el otro. Creo que es importante como también cuidar esos espacios en general, privados y hacia el otro. Entonces, eso es importante. A propósito de esto perdón. Iván llegó también de T30. ¿Qué tal? Sí, hola. Estaba, pero bueno, llegué un poco tarde y luego ya no, estaba en el público. Muy bien. Disculparán. Oigan, no, en relación a esto, a mí me gustaría ilustrar un poquito con una cosa que nos sucedió en el taller, que tiene que ver con los procesos creativos, ¿no? Porque como en el ámbito artístico hay luego visiones personales que son muy fuertes, ¿no? Y son son como un poco radicales, ¿no? Tienes una visión que te identifica como artista y entonces ese es tu estilo y tal. Entonces, a la hora que trabajas en colectivo, la conjunción de esas radicalidades, que es una cosa que es muy valorada desde el paradigma de la originalidad en el arte, digamos, tienes que ir cediendo, ¿no? Y concediendo tu espacio personal y tu visión personal para un punto de encuentro intermedio. Y muchas veces eso puede resultar en algo, pues que desde tu perspectiva podría ser incluso mediocre, ¿no? O tibio, ¿sabes? Como que no llega, ¿no? Como que, híjole, yo tenía esta visión y tal. Entonces ha sido muy interesante en el taller cómo en un primer proyecto que trabajamos juntos, con una sola pieza, digamos, se llegó a un resultado que, pues sí, funcionó, pero que no es tan fuerte como cada uno de nuestros trabajos individuales, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo, sumando colectividad, sí se puede potenciar a eso? Y después encontramos otro formato de trabajar que ha funcionado bien hasta ahora, me parece, en donde, digamos, se hacen equipos de trabajo por afinidades, ¿no? Entonces, si más una visión de este modo o una pieza, un proyecto te apela más, pues bueno, tú te sumas a ese proyecto y dejas espacio para que otros se sumen a otro proyecto. Entonces, haciendo estos pequeños núcleos, esos pequeños grupos de trabajo, se ha podido hacer llegar a piezas que creo que han sido más potentes, aunque esas piezas no necesariamente son las que hubiéramos hecho de manera individual o en una colectividad al 100%, ¿no? Donde las participaciones son en igual medida. Y en ese mismo sentido hemos aprendido a soltar un poco el que tenga que ser una cosa salomónica, donde cada quien aportó el 25% o el 15% de la idea, ¿no? Sino que de pronto, pues tú nada más observas y comentas una parte y donde no, pues te callas y dejas que se exprese esa pieza o ese proyecto, esa idea de una manera más orgánica, ¿no? Entonces, pues compartirles este proceso un poco con ideas de cómo hemos operado y ha ido funcionando. A la par con todo lo que dijeron antes de un trabajo personal, de soltar, ¿no? De soltar el control, de soltar digamos, sí, toda esta parte egoica. Me gustaría complementar esto porque creo que sí es una pregunta bien importante en cuanto a experiencias de vida, ¿no? Porque a veces pues te desgasta un montón, te quita energía
Entonces, resonando, digo, con Iván, Diana y Leslie, con lo que decía Leslie del cuidado, creo que, o sea, como que el cuidado en un sentido súper amplio del cuidar el proyecto, cuidar el espacio y cuidarse a una misma, ¿no? Como no dejar que te consuma y, como dice Iván, dejar, hasta dónde dejar ir. En algunos proyectos que hemos hecho, justo con colaboraciones más allá de la esfera del arte, como con profesionales de la salud, por ejemplo, durante COVID, que estaban en la línea atendiendo COVID, o como en otros momentos de mucha tensión que han terminado mal, ¿no? O sea, donde se concibe también el proceso artístico como un proceso de soluciones, así casi como de inspiración divina, y que todo este proceso de dedicación y de esfuerzo y de técnica no necesariamente está tan claro para quienes no lo viven en primera persona. Como que estrategias muy puntuales de documentación, regresando a la pregunta de documentación y visibilización de esa documentación para que se entienda todo lo que implica, en este caso era un podcast, pero bueno, un podcast y un documental, ¿no? Pero todo lo que implica hacer un documental, ayudó pues a que se reconocieran los tiempos de trabajo y las dificultades, y últimamente la mediación también, o sea, buscar mediaciones de gente que no es tan necesaria cuando hubo conflictos ya fuertes, ¿no? O sea, porque hubo conflictos fuertes que no estaban involucradas en el proyecto, ayudaron a poner en perspectiva. Y esto, con otro proyecto reciente, también me viene la idea de asumir la responsabilidad y establecer esas responsabilidades como claras desde un inicio, porque está increíble cuando uno escoge a las colaboraciones, pero pues no siempre las escoges, o al principio las conoces y dices, pues todo chido, como que uno confía en otro, ¿no? Y vamos para adelante, pero pues las relaciones humanas, como bien decía Leslie, pues no se anticipan siempre y hay muchas cosas que se atraviesan, y poner las responsabilidades claras y asumirlas y reconocer, creo que también donde uno no ha actuado bien o no le ha atinado, es fundamental, ¿no? Como, ¿dónde nos equivocamos? es importante también reconocerlo. Muy bien, gracias. Elaboro otra pregunta, Elena. Bueno, esta pregunta también. Mi internet está. Ok. Esta pregunta va para. Internet está un poco. Sí. Perdón. Esta pregunta va para Pablo también. Bueno, en este caso así como más puntual, ¿no? ¿Cómo describirías tu proceso de coautoría en tus proyectos artísticos y documentales? ¿Qué roles desempeñas y cómo colaboras con otros profesionales en el desarrollo de tus obras? Sí, depende mucho del proyecto. Hay piezas que son mucho más personales o que surgen de una investigación más individual, en aislado, y que se va entretejiendo con otras colaboraciones después. Pero quizás me gustaría poner énfasis en aquellas precisamente que llegan pues, como invitación a colaborar o invitación a trabajar en piezas de documental interactivo principalmente, como que muchas de estas invitaciones es para poder resolver problemas de inmersión o de interactividad en proyectos documentales, en donde asumo habitualmente un rol de dirección artística y se comparte siempre una codirección en términos de los proyectos. Entonces, casi siempre de entrada hay una coautoría y las decisiones se van tejiendo de manera distribuida entre las personas que colaboramos. Esto es como complejo. Por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto que se llamó Atlas Transgresión, en donde en realidad ya de por sí fue hecho por un colectivo de geografía y urbanismo que involucró más de 40 investigadores que levantaron 25 casos en 4 ciudades, y había que procesar toda esa información para crear un atlas interactivo, ¿no? Entonces, los procesos ahí fueron, y digo, igual para ir tejiendo lo que se ha conversado a lo largo de toda la charla, como un proceso profundo de escucha de lo que se estaba planteando como una necesidad. En este y en otro que fue Forensic Landscapes, algo que también mencionaba al inicio, para mí es de mucho interés y determinante en los resultados tanto como de la pieza en sí, pero también como de experiencia de vida y de aprendizaje, es introducir la investigación artística no como un proceso de voy a visualizar esta investigación que ya existe, sino más bien
transformar las preguntas de investigación y llegar a un lugar insospechado para todas las personas involucradas, ¿no? Entonces tiene que ver con introducir, por un lado, la escucha atenta, profunda, detenida, los procesos de documentación que permitan ir acercándonos a esas necesidades que se van planteando, y en segunda instancia, sí, esta como voluntad de descubrimiento y de como de descubrir las preguntas y no tomar las preguntas de antemano, ¿no? Entonces siempre ese diálogo ha sido como un diálogo de cuestionamiento crítico como del lugar que uno ocupa como director artístico, por ejemplo, ¿no? O como cualquier otro. Que esto como que también se vincula, respondiendo un poco a la manera en que formulas la pregunta, Juan, sobre mi posicionamiento en la disciplina. O sea, llego por accidente al cine, al arte, así, llego más bien como por una insatisfacción con otros modos de abordar la realidad y como una necesidad de experimentación. Entonces, cuando he trabajado con Cruz, por ejemplo, en documentales mucho más tradicionales, hicimos uno en 35 milímetros y eso implicó tener un crew, pues, de la vieja escuela del cine, del cine en película de 35 milímetros, ¿no? Y en estos esquemas y espacios de producción está este modo, también regresa a lo que decía María del lenguaje, de hablarle a todos de sí señor, ¿no? De, sí señor, así seas cinefotógrafa, te dice sí señor cuando das una instrucción, ¿no? Es como brutal lo que está operando ahí, ya se está desmantelando. Pero en lo personal, como que tratar de introducir métodos de desmontaje de esas formas de poder que a veces reproducimos de manera inconsciente, y entonces era, ok, me pueden decir sí señor, pero tiene que ser sí señor Pablito, ¿no? Entonces como que son juegos cotidianos de desmantelamiento de estructuras de poder y que el proceso creativo se convierta también en una invención de nuevas formas de comunidad. Creo que eso sería, sí, un motor que está muy presente en la manera en que trabajo. Bueno, sí, es que a propósito de lo que han estado diciendo, y también sobre todo esto que decía Leslie, es que estaba justo pensando que no es posible hacer transdisciplina en los espacios académicos institucionalizados como los conocemos debido a los tiempos, o sea, es decir, se manejan de forma anual, luego anualmente hay 2 semestres, luego están los periodos vacacionales, están los periodos de evaluación, y a propósito de todo lo que se ha comentado, me parece que no hay forma de hacer transdisciplina si no es en la práctica cotidiana y en periodos de conversación de largo aliento, o sea, es decir, esto que decía Leslie sobre todo lo que se juega, o sea, es decir, ya de por sí hay una deformación disciplinar cuando uno pasa por una universidad, pero además justamente todas estas cosas de las que habla Leslie, que tienen que ver con la historia de vida de cada uno de nosotros, con las experiencias profesionales, etcétera, ¿no? Es cómo pagamos la renta, las personas con las que vivimos, etcétera, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que atraviesan esa subjetividad de la que estaba hablando Juan hace un ratito, y creo que por eso, creo que él mencionaba esta noción de lo intersubjetivo, ¿no? Es decir, cómo en el momento de encontrarte con un otro, con una disciplina distinta, con una historia de vida diferente, incluso una cosa que espero que no se tome a mal, pero que yo veo un poco en Marcela y que veo en Leslie, es que hay una capacidad de expresar esas cosas que no son tan técnicas de manera muchísimo más suave y común, ¿no? Y que a veces parece que parte de esta rigidez disciplinar o profesional es como ceñirnos a ciertos vocabularios muy, pues no sé si académicos o de los propios espacios, ¿no? En los que nos movemos. Entonces pensaba yo ahí, si aprovechando que veo que hay diferentes generaciones, ¿cómo ha sido para ustedes esta vivencia de que, por ejemplo, a propósito de que este año cumplimos 30 años en el Centro Multimedia, ¿no? Y que por eso este seminario se llamó Seminario de Procesos Críticos en el Arte Electrónico y Expandido? O sea, tiene un título largo a propósito de que
el arte electrónico no es lo mismo hoy que hace 5 años, que hace 10, que hace 15, que hace 20, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo han visto que mutan estos ecosistemas de trabajo? ¿Y cómo se van desplazando todas estas contingencias al momento de crear con otros, ¿no? Es decir, ustedes han visto un paso, cómo ha sido su experiencia, notan un cambio entre el antes y el ahora, para bien, para mal. Me imagino que habrá cosas buenas y habrá cosas malas tanto en el pasado como en el presente. Pues no sé, bueno, en mi experiencia, porque he estado ahí desde hace mucho tiempo, casi desde el principio de los tiempos. No, pero me ha tocado estar en el proceso, cuando menos de estos últimos 24 años en México, del desarrollo de todas estas cosas. Pues sí he estado ahí desde el principio y sí me ha tocado como que ver la evolución de alguna manera, ¿no? Desde el punto, sabiendo desde los inicios donde era todo como, estaba como todo en llamas y realmente había como mucha hambre de colaborar y de generar como estos espacios y estas conversaciones y realmente hacer cosas en conjunto y crear como comunidad y romper con los esquemas antiguos que se daban muy en México del ego, de la segregación, de querer ser como el protagonista, de querer ser el único y el mejor siempre. Y como que creo que sí se logró, con muchos tropiezos, porque finalmente sí, o sea, había como muchos planes de colaboración y luego se caían porque no se acaban de concretar, porque, o sea, a final de cuentas ha sido creo que un proceso de aprendizaje a lo largo de los años que yo siento que las generaciones más jóvenes están logrando un poco más fácil integrar esas cosas, ¿no? O sea, como que integrarse como espacios, integrarse como pequeños nodos, integrarse como grupos colaborativos o colectivos. Yo sí he visto que ha mejorado un poco eso en ese sentido, ¿no? O sea, que siento que hay más, que hay más disposición entre la gente joven de realmente integrar esas conversaciones. Pero desde el principio creo que fue muy rico el proceso. O sea, yo sí veo hacia atrás 24 años, creo que desde los inicios mi experiencia ha sido como muy rica con todos los integrantes de todas estas comunidades y las interacciones. ¿Me escuchan? Pues yo quizá nada más añadir, bueno, de acuerdo con lo que Dian comparte, bueno, no tengo la trayectoria que tiene Dian en la percepción de tantos cambios a lo largo del tiempo, tal vez, pero como que creo que justo es un tema de percepción, ¿no? De cómo percibimos desde nuestro centro, ¿no? Desde nuestra propia experiencia, desde nuestro propio acontecer. Y al menos para mí los cambios han sido abismales y siguen aconteciendo todo el tiempo, ¿no? También porque pues ahora en lo personal pues mi vida ha cambiado mucho, entonces mis necesidades son otras y la manera en la que puedo, digamos, como organizar mi vida es distinta. Hace, no sé, 10 o 15 años, cuando vivía todavía en la Ciudad de México. Entonces eso, y bueno, y ahora también con esta expansión de intereses también, o sea, se ha diversificado y se han expandido los intereses, creo que se han diversificado también las etiquetas, hablando del lenguaje, ¿no? Y hay como interetiquetas
y hay una cantidad de información y de cosas pasando y las redes sociales y todo, que en realidad pues también la manera en la que uno puede interactuar con ese multiverso también paradójicamente limitada, ¿no? O sea, uno tiene que seleccionar unos pedacitos de esas realidades de acuerdo a las propias necesidades y también a cómo, pues a cómo pensamos y a cómo realmente queremos desenvolvernos en el mundo, ¿no? Y en el mundo, no sé, de nuestras vivencias, de nuestras relaciones y también pues en el mundo laboral, ¿no? Para nosotros. Entonces como que creo que es muy abstracto también, a mí de pronto me cuesta trabajo como nombrarlo incluso, pero definitivamente sí siento el cambio muy, muy drástico en el cómo nos relacionamos pues con los ámbitos, ¿no? De producción, con los ámbitos desde poder hacer bueno, que esto ya es algo como casi que lo hemos nombrado hasta el cansancio desde la pandemia, ¿no? O sea, el poder hacer estas charlas que eso ni existía, ¿no? Todo era presencial hace 15, 20 años, ¿no? Y pues no sé, eso un poco, ¿no? No te escuchamos, Dian. Perdón, es que se quita y se pone esta automáticamente. No, de que es un punto interesante porque sí, efectivamente antes tenías que estar ahí, ¿no? O sea, como que para realizar cualquier tipo de interacción tenías que estar presente, tenías que convocar, tenías que juntarte, tenías que verte y hablarlo y trabajarlo, ¿no? Y siento que, aunque esto facilita mucho y ha generado como todo otro tipo de comunicación, pero sí siento que también se ha diluido mucho lo que decía Marce, como el nivel de conversación que tienes con los otros, ¿no? Porque de repente ya estamos acostumbrados a cosas instantáneas, ¿no? O sea, como que a tener como pequeños vistas de lo que hace el otro, que no nos tomen más de 2 segundos antes de darle el scroll siguiente, ¿no? Y entonces empezamos a generar ideas de lo que hacen los otros a partir de esas pequeñas vislumbros que ves en redes, que ves ¿no? O sea, sin realmente involucrarte, sin realmente interesarte, sin realmente ir más allá de lo que va, lo que está haciendo el otro, o, ¿sabes? Ese interés, creo que sí es muy peligroso y es algo que yo he estado como observando y criticando mucho últimamente, porque pues sí nos estamos acostumbrando a valorar los likes o a pensar que nuestra interacción con el otro está basada solamente en darle un like, y entonces ya con eso ya acabamos la conversación, ¿no? O sea, no tengo que involucrarme contigo, no tengo que involucrarme con el proyecto que estás compartiendo, y realmente profundizar de qué va, sino que simplemente le pongo un like y le doy scroll al que sigue, y ya con eso ya cumplí con mi compromiso, ¿no? Y luego hay 3 elementos que no se pueden obviar, que son, por un lado, Mercado Libre y AliExpress, que nos permite producir en cualquier rincón que estemos, que antes estábamos como, digamos, la escena del arte electrónico, pues estaba atraído a los grandes centros urbanos, en particular Ciudad de México, y ahora uno puede estar en cualquier lugar y producir con acceso a todo eso. También el otro elemento es YouTube y la cantidad de tutoriales que te permiten así, pues acceder a un montón de información que antes era parte de ese espacio controlado, ¿no? De poder de la información y del saber. Estaba uno rogándole a los ingenieros, ¿no? Así sacando información y apuntando si era el 555, cuál microchip, ¿sabes? Estabas así como... Y bueno, pues nada, eso ya es parte del pasado y está muy bonito, ¿no? Porque entonces se está
una diáspora así del conocimiento, muy interesante. Y esto, pues hoy día lo damos por hecho, ¿no? Lo obviamos un poquito, pero pues tiene muy poco tiempo sucediendo realmente. Y a mí a la hora con la inteligencia artificial me surge la pregunta de para dónde se va a mover esto, ¿no? Creo que puede estar muy interesante cómo se reacomode todo esto. Y paralelamente estamos yendo hacia los espacios más comunitarios, hacia las cosas más, pues, sustanciales, ¿no? Hacia el contacto con lo elemental, con la tierra, y por otro lado está la inteligencia artificial. Entonces está contrapunteando ahí de una forma muy, muy interesante. Hay un comentario acá otra vez de Jesús Iberri. Creo que ahí se enlaza la pregunta sobre las intersubjetividades, donde cada ser, desde su saber, tiene formas de nombrar su realidad o su quehacer. Y una de las cosas más sabrosas es justamente dar acceso a esa intersubjetividad personal para desarrollar un lenguaje afín y a partir de esto se construyan elementos simbólicos con un sentido que abone a la consumación del proyecto. Juan, no sé si quieres elaborar alguna pregunta para después ya ir preguntando comentarios de salida, porque estamos a más o menos 15 minutos. Pues sí, como colectivo para T30, pues seguramente pues pasaron por muchos problemas en sus inicios, sobre todo para ponerse de acuerdo en cómo iban a trabajar. Tengo varias preguntas con respecto a, digamos, a la formación, ¿no? ¿Ustedes pueden contar como qué problemas se encontraron cuando estaban conformándose? No te escuchamos bien. Ahí voy, espérame. Es que perdón, Ya. Es que esta es autónoma. Pues no sé, creo que no recuerdo así problemas específicos que hayamos encontrado, porque la verdad es que de alguna manera todos queríamos lo mismo. O sea, en el fondo todos queríamos esto, ¿no? Y de alguna manera, a lo mejor unos más que otros lo veníamos buscando desde antes, pero realmente como que mucho de este proyecto inició cuando estábamos en la ciudad aún, ¿no? Y surgió de las ganas de algunos de ya salirnos de ahí, de descentralizar, de movernos juntos a otro lado, de generar comunidad en otro lugar. Y no tanto desde un deseo plenamente artístico, sino más bien un deseo de movernos como familia, ¿no? De alguna manera, de generar otro tipo de alcance en nuestras relaciones. Y entonces, pues, o sea, los problemas, que no son problemas, pero más bien a lo mejor los baches que podemos encontrar, pues es lo mismo que puede encontrar cualquier otro espacio, grupo que colabore, ¿no? O sea, ponernos de acuerdo, encontrar tiempos afines, básicamente son como de forma y no tanto de fondo, ¿no? O sea, como que realmente creo que de fondo sí tenemos, bueno, a mi sentir sí tenemos como que una cohesión muy rica, ¿no? A nivel de cariños y a nivel de amistades y hermandades. Surgen problemas de forma en cuestiones de organización, de limpieza, quién dejó esto, quién dejó el otro, quién organiza esto, quién organiza el otro, quién de repente está presente, quién de repente no, ¿no? Entonces como que vas lidiando con eso en el día a día, pero más allá de eso creo que pues, ¿no? Ahí la llevamos. O sea, para mí, en lo personal, que intenté involucrarme en proyectos de este tipo durante varios años y no se lograban, ¿no? O sea, cuando desde la ciudad,
como que fue muy complicado. O sea, hubo varios intentos y nunca cuajó, ¿no? O sea, siempre acababan diluyéndose. Entonces, para mí, se me hace casi milagroso que T30 exista ya de por sí, ¿no? Independientemente de sus dificultades o sí, complicaciones de forma. Y bueno, yo nada más quiero agregar que creo que el inicio para mí, en lo personal, lo recuerdo como era algo justo que decían que veníamos persiguiendo, y para mí también era como algo de una proyección nueva. Había como mucha esa, pues, ¿no? Como esa emoción, en lo particular, era como esa emoción de salirnos, de juntarnos, o sea, como, ¿no? En sus distintos tiempos y momentos, pero creo que fue como un arranque como muy rico y como muy de emociones y como muy de construir cosas nuevas entre todos y de proyectar de cierta forma. No sabíamos ni siquiera que nos íbamos a llamar Taller 30, o sea, habían como muchas cosas todavía volando, pero que finalmente toda esa perspectiva de cada quien nos hizo juntarnos, y ya realmente fue caminando solito y pues bueno, llegar acá en obra, ¿no? Y van con obra, su casa arriba, este espacio abajo, pues sí, de proponernos entre todos armar este proyecto y ir llegando, irnos comprometiendo. Entonces creo que como tal, las dificultades o los problemas no surgieron tal cual. Yo creo que ya fue más bien en el camino, ¿no? Desarrollando esto, que se fueron viendo los baches, brincándolos y ver entre todos cómo los íbamos brincando y pasando. Así fue desde mi punto de vista. Yo difiero con Diane y Leslie. Yo creo que sí tuvimos muchos problemas, empezando, por ejemplo, por el económico, por poder tener un espacio y conformarlo, y sostenerlo y mantenerlo. Y bueno, las circunstancias de la vida nos permitieron tener este espacio, pero ese fue un obstáculo durante mucho tiempo, ¿no? El estar pagando renta cada mes en un proyecto que no reditúa, por ejemplo, ¿no? Económicamente, y cómo sostener ese espacio físico. Y otros problemas así de la materialidad también y de la organización, pero yo creo que Juan, como que conforme va creciendo, es una rampa inversa, ¿no? Conforme ha ido creciendo la confianza en que no tenemos nada que perder, ¿viste? Porque llegas con toda tu persona aquí y te encuentras con todas sus otras personas. Y entonces, pues allá hay una negociación y siempre uno está como, híjole, de aquí voy a salir perdiendo, híjole, es que muy fácil puedo salir perdiendo. Pero conforme hemos ido pasando, digamos, esos pequeños problemas, que ha habido problemas personales, ha habido como afinidades y desentonamientos, ¿no? Entonces allí es que en esa confianza de que vamos construyendo y que el otro no te va a quitar nada y de que está todo por dar, y eso paralelamente ha ido haciendo que el cariño crezca, ¿no? Entonces confianza y cariño van tomando el espacio de los problemas. Entonces, y se va construyendo una hermandad y una sororidad muy bonita, ¿no? Donde, pues sí, lo procesual cobra, como decía Pablo, pues un papel primordial. Y bueno, eso es lo que puedo aportar de la memoria. Hay muchas anécdotas, pero pues también no da para. Pues yo sugeriría, si ustedes, a propósito de lo que hemos estado conversando durante estas casi 2 horas, y pues justo como esta cosa que decía Iván, ¿no? También lo que está por venir, o sea, qué va a pasar con las tecnologías actuales, y cómo pienso siempre como que no es posible de pronto estar tan a la vanguardia porque hay un montón de procesos
y además acá se suman otros los procesos del colectivo. Entonces no sé si quisieran hacer alguna pequeña reflexión de salida para irnos despidiendo. Bueno, yo muy brevemente agradecer la invitación y la oportunidad de escucharles a todos en Taller 30 y con la esperanza de poderles visitar algún día, como que me quedo eso hacia mi futuro, volverlos a conocer el espacio y más sobre sus personas. Qué bonito esto que hicieron, que llegas con Iván, que llegas con todas como la persona, ¿no? Y la entregas. Y quizás solo una idea que ha estado en mi mente en el último año y medio, 2 años, es esta como noción de lo radical, como una práctica radical, y pensar la radicalidad desde su etimología, también en su vínculo con la raíz, ¿no? Entonces, como que ir hacia la vanguardia, como dices, también implicaría un retorno a ciertos principios. Y en mi caso, muy específicamente, pues he estado dirigiendo ya desde hace muchos años la conjunción de tecnologías que aparentemente son incompatibles, ¿no? Ahorita incluso con la inteligencia artificial, llevar esas imágenes a procesos análogos, introducirles como una textura que es imposible para la tecnología de la inteligencia artificial, llevarle un soporte que le es totalmente desconocido por su naturaleza técnica. Creo que empiezan a inaugurar nuevas posibilidades de sentido, como esos encuentros inesperados entre soportes técnicos que aparentemente no se deben de comunicar entre sí, bueno, a mí me emocionan un montón, ¿no? Bueno, para mí, no sé, me gustaría insistir en que, bueno, más, no sé, creo que la tecnología y las herramientas, a final de cuentas, deben de ser, simplemente herramientas. Y creo que a mí me gustaría insistir, es algo que he dicho mucho, que no vale la pena idealizarlas. Creo que no todo tiene que ser tecnológico. Y creo que el futuro, no sé, o sea, es un poco incierto porque todo esto se nos puede ir en un segundo, ¿no? O sea, puede suceder cualquier situación natural o no natural y todo esto que conocemos como nuestro día a día ahorita puede desaparecer. Entonces no sé qué papel jugaría la tecnología si no tuviéramos todas estas herramientas a la mano. Y yo quiero pensar que mi quehacer no depende de eso, ¿no? O sea, que mi quehacer podría seguir adelante y podría seguir creciendo aún sin la tecnología y los medios electrónicos y todo lo que conocemos ahorita como sí, como parte de nuestros días y lo que usamos, ¿no? A mí también me gusta mucho verlo de esa manera, pero por lo pronto sí he hecho mano de todo. O sea, estoy muy al tanto de todos los avances tecnológicos, de distintas cosas, ¿no? Aunque sí, cuando hago mi propio quehacer, elimino todo eso. Busco dejarlo lo más simple. No le pongo soluciones técnicas tan complejas como lo que estoy estudiando constantemente. Yo en mi quehacer, pues últimamente uso más el trapeador y la escoba, pero y en cuanto a la vanguardia, sí se lo dejaría a los corredores de Fórmula 1, ¿no? O sea, yo la verdad cada vez tengo menos ganas de buscar, digamos, estar rompiendo paradigmas o se rompan solos, ¿sabes? Que se rompan naturalmente, que caigan por su propio peso. Pero lo otro me parece un poco a lo Elon Musk, ¿me entiendes? Como que luego se puede retorcer un montón, como ir detrás de lo vanguardista. Así lo veo, pero no sé si ya es un juicio de una generación en vías de retirada.
Y bueno, yo pienso, lo que dice Iván es muy cierto. Finalmente, yo creo que cuando estamos estamos pensando en las cosas actuales, en las problemáticas actuales, pues estás de alguna manera en una vanguardia sin pretender nada. O sea, lo que es problemático es la pretensión en cualquiera de sus direcciones. Cuando uno está pretendiendo algo, pues como no es algo genuino, real de lo que estás pensando y haciendo, pues luego no puede, se nota pues esa pretensión, ¿no? En las piezas o en los comentarios, ¿no? Pues yo creo que es más bien es ser genuino o sea, ser como congruente con lo que estás pensando en tu momento y eso, pues, al ser parte de vivir en este contexto contemporáneo, pues, lo que vas a proyectar, pues va a tener esa contemporaneidad real. Pues si te parece, Juan, les agradecería muchísimo habernos dado este tiempo, haber aceptado la invitación del Centro Multimedia, sobre todo porque un poco lo que intentamos Juan y yo fue hacer una recapitulación crítica de las prácticas de personas que ya tienen una carrera consolidada, como de quienes están iniciando en la práctica del arte electrónico, para pensar un poco de dónde venimos, qué problemas podríamos estar discutiendo ahora y qué queremos que esté por venir, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a la gente que estuvo en el streaming a lo largo de febrero. Las charlas van a seguir disponibles en el streaming de Facebook por si quieren consultarlas en algún otro momento. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes, María y Gracias. Juan. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Gobierno de México.